Abra su Biblia a Hebreos capítulo 10 y vamos a continuar esta mañana nuestra exposición de esta maravillosa epístola. Hemos leído ya Salmo 40 en nuestra lectura de púlpito, porque realmente Hebreos 10 expone lo que Salmo 40, 6 y 8 dice. Entonces vamos a considerar esta mañana un poco lo que el Salmo 40 nos está diciendo. Ahora, quiero decirles algo esta mañana. Con los versos que vamos a considerar esta mañana, que son bastantes, pero no los vamos a ver línea tras línea, sino más bien un poquito temático lo que está allí. Porque básicamente esto resume muchas cosas que ya el autor de Hebreos nos ha dicho en capítulos anteriores. Pero con estos 18 versos termina el bloque de la epístola a los Hebreos, que es doctrinal. Es decir, les he enfatizado mucho que esta epístola es tanto expositiva como exhortativa. Y por un lado hemos tenido exposición de temas mayormente que vienen del Antiguo Testamento y combinados con exhortación. Pero con estos 18 versos va a terminar esa parte expositiva, doctrinal, pues de explicarnos algo a nosotros de lo que las Escrituras nos dicen. Y van a comenzar con el 10-19 hasta el final de la epístola una serie de exhortaciones. Y se van a dar cuenta de algo que el autor de Hebreos tenía para todos. Tenía para los creyentes, tenía para los que simpatizaban con el evangelio y venían de vez en cuando a la iglesia. Y en el capítulo 13 tenía hasta para los pastores. Entonces, estos tres capítulos del 10-19 y hasta el 13 al último verso está lleno de exhortaciones. Está lleno de llamadas de atención, está lleno de consolación, está lleno de enseñanza para nosotros, para la vida cristiana. Pero todo está basado en el sacrificio de Jesús. Es decir, no hay manera en la que tú y yo pudiéramos ser parte de la iglesia si no hemos aceptado y recibido el sacrificio de Jesús. Así que ya hemos visto en el capítulo 8 que este es un pacto superior, capítulo 9, este es un santuario superior, y ahora nos vamos a enfrentar al capítulo 10 y este es un sacrificio superior. No hay un sacrificio como el de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras finales de Jesús en el Calvario? ¿Qué fue lo último que él dijo antes de expirar? Consumado es, está terminado. Está finiquitado. No hay nada más que agregar. No hay nada más que añadir. Esas palabras de Jesús comunican que la obra que Jesús hizo en la cruz llegó a su conclusión y que su obra es perfecta. Tratar de añadir algo a la obra de Cristo es aseverar una declaración peligrosa en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón. Tratar de agregar algo a la obra de Jesucristo es ir en contra de la perfecta obra de Jesús en el Calvario. Entonces, permíteme decirte que lamentablemente el día de hoy muchos pueden saber del sacrificio de Cristo en el Calvario y a la par no disfrutar de la bendición de conocer al Hijo de Dios como su Salvador. Lo voy a volver a repetir porque pudiera ser no entendible para alguien. El día de hoy muchos tienen la información de que Cristo murió en la cruz, pero lo tienen meramente como una información y por esa razón muchos no disfrutan de esa bendición. Puede pasarle a alguien que recién viene a la iglesia y comienza a escuchar el evangelio, pero específicamente voy a hablar de un círculo que a veces puede ser pequeño o puede ser grande, que experimenta mayormente esta situación. Nuestros hijos que crecen en la iglesia. Nuestros hijos que crecen en la iglesia, los tuyos y los míos, para no sentirme tan malo en esto, y para no hacerte sentir mal a ti directamente, voy a usar el nosotros. ¿Sale?
Nuestros hijos crecen en la iglesia, ellos comienzan a repetir versos bíblicos a muy temprana edad, comienzan a cantar coritos a muy temprana edad, y nosotros asumimos a veces que por esa razón ellos son salvos. Comienzan a crecer y ellos tienen la información de que Cristo murió en la cruz por ellos, pero no tienen la bendición. No tienen la realidad de esa salvación. Y lo que quiero hacer es afirmarte a ti como padre y afirmar a tus hijos en una realidad. La realidad es que Hebreos 10 nos asegura el perdón total de nuestros pecados y también nos asegura nuestra santificación posicional. Hebreos 10 es un pasaje que nos asegura que aquellos que estamos en Cristo tenemos el perdón total de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados? De todos. Bueno, si eso no fuera suficiente, entonces déjame lo explico con los tiempos verbales. Hebreos 10 nos asegura el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque les voy a decir una cosa, y de la que estoy bien segurita, bien segurito. En algún momento tú y yo vamos a pecar, ¿sí o no? Sí. Porque hay pecado remanente en nuestras vidas. Y ese pecado en algún momento va a brotar. Y Dios, que es omnisciente, tú y yo no somos omniscientes, Dios, que es omnisciente, sabe el día, la hora, la ocasión y la situación en la que vamos a pecar. Y aún de esos pecados, Hebreos 10 nos dice, si estás en Cristo, el Señor los va a perdonar. Ahora, abro una comilla aquí. ¿Eso es una licencia para que tú y yo pequemos? De ninguna manera, no es una licencia. Aunque algunos lo toman como una licencia, pero no es una licencia para que tú y yo pequemos. Lo segundo que Hebreos 10 nos afirma es nuestra santificación posicional. Es decir, que somos santos porque estamos en Cristo. Esa santificación posicional es diferente a lo que conocemos como santificación progresiva. La santificación progresiva explica un proceso desde que fuiste salvo hasta que eres llamado a la gloria en el Señor. Si fuiste salvo a los 20 y moriste a los 60, entonces el proceso de santificación se me fue. Progresiva, gracias, muy bien su teología. El proceso de santificación progresiva duró 40 años, entre los 20 y los 60 y 40 años. Entonces, esa persona fue santificado progresivamente por 40 años. Es llamado a la gloria y en ese momento, cuando él es llamado a la gloria, entra en un estado que se conoce como santificación perfecta o glorificación. Es decir, dejaste de batallar con tu carne, ya no hay más pecado. Y ya sé la pregunta que muchos de ustedes están haciendo. Si el Señor sabía que yo iba a batallar tanto con mi carne durante 40 años, ¿por qué no me quitó entonces eso cuando me dio la santificación posicional? Bueno, no somos Dios, así que no podemos decir por qué Dios lo hizo así. Pero este pasaje entonces te habla de dos cosas: perdón total y santificación posicional. Es decir, lo que la santificación posicional explica es que cuando somos salvos, el Señor nos ve ahora a través de los méritos y la obra perfecta de Cristo. A través de la obra perfecta de Cristo. Entonces quiero contestar dos preguntas esta mañana. ¿Cómo es este sacrificio? ¿Cómo es este sacrificio perfecto o superior que Jesús hizo por nosotros? Y segunda pregunta, ¿qué hemos recibido en este sacrificio superior? Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, rápidamente, permíteme decirte que la palabra perfecto del verso 1 y la palabra perfecto del verso 14 no tiene que ver con la perfección a la que nosotros nos referimos. Posiblemente ahorita en la mañana tardaste media hora planchando tu vestido, tu playera, tu camisa, tu pantalón. Cuando terminaste lo presentaste delante de ti, dijiste, está perfecto. Te lo pusiste, te subiste al carro, te viniste y cuando te bajaste volteaste a verlo y estás diciendo, estaba perfecto hace 25 minutos y ahora está imperfecto. ¿Lo ven? Verso 1 y verso 14 no tienen nada que ver con esa palabra que nosotros entendemos como perfecto. Verso 1 y verso 14 tiene que ver con esa palabra en todo el contexto de la carta. Y ya hemos dicho que la palabra perfecto, completo, es lo mismo en esta carta. Y apunta hacia la salvación. Es decir, cuando dice que el Señor es perfecto para salvarnos, no significa que en algún momento fue imperfecto. Cuando se refiere a Jesús la epístola y dice que Él es perfecto para salvarnos, lo que está diciendo es que Él es completo. Él está completo para poder salvarnos. Pero ahora esa palabra perfecto no está siendo aplicado para Jesús, está siendo aplicado para los creyentes de Jesús. Y cuando dice que hace perfectos a los que a Él se acercan, lo que el autor está diciendo es, estás completo en Cristo. ¿Lo ven? No es perfecto de que nunca vamos a estar despeinados, de que nunca vamos a estar arrugados de nuestra ropa. No, no habla de esa perfección. La perfección aquí está hablando de que estamos completos en Cristo. ¿Cuándo estamos completos? Cuando hemos sido salvos. Entonces, cuando tú ves que alguien vive su vida de una manera desordenada, vive su vida sin temor de Dios, sin reverencia a Dios, sin un estándar de lo que Dios ha dicho para nosotros, no está mal decir que esta persona está incompleta. No está mal decir que está incompleta. ¿Alguna vez usted ha estado o ha cruzado uno de estos túneles en los aeropuertos o en algún otro lugar donde buscan si usted trae alguna arma escondida, ¿no? Y cuando el metal es detectado, entonces esa puerta hace un sonido diferente a cuando va pasando cualquier persona que no tiene ningún metal sobre su cuerpo. Entonces nosotros asumimos que cuando estamos cruzando por allí, asumimos que ese detector que hay allí va a revelar si usted tiene algo que está ocultando. Bueno, yo acabo de pasar por varios de estas puertas y en una de esas me dio mucha risa que un señor antes de cruzar la puerta le estaba diciendo al policía, va a pitar. No había cruzado, pero él le dijo, va a pitar. Pase, le dice el policía. Y entonces él pasó. Estoy operado, tengo una placa aquí, tengo una placa acá, y empezó a decir, nadie le estaba preguntando cuántas placas tenían, ¿no? A alguna gente les faltan tornillos y a otros les sobran, sin raspar muebles. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros estamos completos. Estamos completos en Él. Es lo que el pasaje está diciendo. Entonces el sistema levítico, desde el inicio, apuntaba hacia la necesidad de un sacrificio superior. ¿Por qué es que el sistema levítico apuntaba hacia la necesidad de un sacrificio superior? Como ya lo hemos dicho, cuando el penitente se acercaba y llevaba su animalito, ellos sabían que una vez que ellos entregaran estos sacrificios, ellos sabían que iban a volver a pecar. Y había una limitante que los sacrificios levíticos tenían. Los sacrificios levíticos no quitaban la carga del pecado, no limpiaban entonces la conciencia del pecador. Así que en estos versos se bosqueja
la gran diferencia que hay entre los sacrificios de antaño y el único y verdadero sacrificio del Hijo de Dios. ¿Cómo lo dice el autor? Lo dice claramente. La ley es una sombra. Una sombra no es la sustancia. No sé si usted ha visto esta imagen, es muy común en las redes sociales. Está un gatito parado. Ese gatito está parado, pero resulta que cuando ese gatito ve su sombra, la ve como un gran león. La sombra no es la sustancia de la realidad. No lo es. O es como cuando un niño está afuera en la calle donde hay mucho sol y el padre está parado detrás del niño. La sombra del padre envuelve, el cuerpo del padre envuelve al niño, y si el niño voltea para atrás y ve la sombra, lo que va a ver no es su sombra. Lo que él está viendo es la sombra ¿de quién? De su padre. La sombra no está comunicando la sustancia de este pequeño. Entonces la ley era una sombra, pero no era definitiva, pero no era final. Esta imagen no participaba de la realidad que el nuevo pacto nos presenta de ser hechos hijos de Dios. Así que la sombra es un reflejo pálido en comparación con algo nítido. Y lo que nos presenta el nuevo pacto entonces no es una sombra, sino es la realidad. Observen que estos sacrificios que se ofrecieron año tras año, pero jamás pudieron salvar o ayudar a los penitentes a acercarse a Dios realmente. Hebreos 9:14, que ya pasamos por allí. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Bueno, jamás los sacrificios levíticos pudieron realmente alcanzar limpieza y pureza para el pecador. Pablo lo dice en Romanos capítulo 3 y afirma que esos sacrificios de antaño tan solo aplacaron la ira de Dios. ¿Qué es lo que hacían estos sacrificios? Aplacar la ira de Dios. ¿Cómo o cuándo aplacaban la ira de Dios? Lo hacían de manera temporal. Cuando Cristo va al Calvario y ofrece su cuerpo completamente por nosotros en la cruz, Él bebe la copa de la ira de Dios. Un entendimiento adecuado entonces de la salvación. A veces la gente dice, ¿salvo de qué? Bueno, lo primero que viene a nuestra mente es decir, salvos del infierno. Bueno, sí, pero no. La salvación es mucho más que simplemente ser salvos del infierno. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos del pecado que hay en este mundo. Somos salvos del infierno y somos salvos de nosotros mismos. Entonces, simplemente acortar la salvación a decir, soy salvo del infierno, estás comunicando una pequeña parte de la salvación, pero no estás comunicando la realidad entera de la salvación. Entonces, estos sacrificios del Antiguo Testamento aplacaron la ira de Dios temporalmente. Véanlo en Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Aplacaron la ira de Dios momentáneamente. Entonces, déjenme le ilustro cómo eso funcionaba para ellos en el sistema levítico. Regresemos a Egipto. Es la última noche que los israelitas estuvieron en esta tierra. Han pasado 9 plagas
y finalmente el Señor le ha mostrado a Moisés que dará el golpe final a Egipto. ¿Se acuerdan qué pasó esa noche? Murieron los primogénitos. ¿Se acuerdan la manera como Dios protegió a los primogénitos de Israel? Con sangre. Les pidió un sacrificio. Les pidió que esta sangre estuviera sobre los dinteles de sus puertas. Una manera de entenderlo es sobre los marcos de la puerta de cada una de sus casas. Cuando el ángel de Jehová pasara y viera esa sangre como señal, es decir, no había nada milagroso en la sangre de esos animalitos, pero era una señal para que el ángel no eliminara a los primogénitos de esa casa. Ahora vean esto, esa sangre sobre los dinteles de las casas de los israelitas, que ahora sabemos que era una señal que no estuvo sobre los dinteles de las casas en Egipto, tan solo aplacaron la ira de Dios sobre los israelitas esa noche. Pero eso no significa que esos primogénitos de Israel no murieron en algún otro momento de su historia personal. Es decir, en algún momento ellos murieron. Muy posiblemente esos primogénitos murieron bajo el juicio de Dios en Cades Barnea, Números 13, cuando la generación incrédula de Israel no creyó a Dios. Entonces, ¿qué hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Calmaban la ira de Dios momentáneamente, pero no lo hicieron definitivamente. En la redención que Cristo alcanza por su pueblo, nosotros tenemos el mayor contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Así que el autor no deseó que sus oyentes originales, como nosotros, despreciáramos el antiguo pacto. Lo que Hebreos está haciendo no es decirnos, no leas el Antiguo Testamento. Lo que Hebreos está haciendo no es decir, asume una posición contraria ante el Nuevo Testamento. No. Lo que el autor está diciendo es, la sombra ahora tiene una realidad. Así que el antiguo pacto clama y obtiene su total cumplimiento en el nuevo pacto. Lo que el antiguo pacto clamó, ahora lo obtiene en el nuevo pacto, cumpliendo así con su propósito de preparar el camino. ¿Se acuerdan de lo que se dice de Juan el Bautista? Que él preparó el camino para el Mesías. Bueno, el antiguo pacto preparó el camino para el nuevo pacto y nos mostró la necesidad de un Salvador real y eterno y no solamente de un Salvador momentáneo. Así que entonces ahora el Señor está haciendo perfectos a los que se acercan. Esa perfección, como ya dije, se refiere a salvación. La salvación de Cristo no es algo futuro, la salvación de Cristo es algo presente. Cuando Dios muestra su salvación a un pecador, no es como para decir, te voy a dar este regalo para que en 5 años tú seas salvo. Vea cómo en el vocabulario del Nuevo Testamento, siempre que la salvación se presenta como algo del presente y no del futuro. Nosotros somos convocados, llamados en la Gran Comisión y en muchos otros pasajes a predicar el Evangelio. Y si nosotros leemos bien al hermano Pablo en sus epístolas, nos daremos cuenta de algo. Pablo dice que el mensaje del Evangelio es un mensaje urgente, no es un mensaje que debamos postergar. Pero vean algo, la ley no podía perfeccionar. La ley no podía perfeccionar, es decir, no podía salvar. La ley no lograba que el penitente se acercara a Dios. Así que esto nos enfrenta a una realidad. Hay quienes dicen, somos pecadores porque pecamos. Hay quienes creen, pecamos porque somos pecadores. No tengo el tiempo para lidiar con esas expresiones que parecen juntas, que parecen similares y no lo son, y hay toda una batalla. Hay quienes afirman pecamos porque somos pecadores, hay quienes dicen pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Pero
lo que el texto sí nos deja ver es que por naturaleza el hombre es un pecador. Y porque el hombre es un pecador por naturaleza, entonces el hombre está eligiendo su propia naturaleza pecaminosa. O sea, ¿por qué alguien peca? Porque esa es su naturaleza. Y lo ves desde un niño, o sea, lo ves desde un bebé. Casi al día siguiente o en el mismo día que el niño nació, él está queriendo gobernar. ¿Sí, no? Duérmete. ¡Ah! Y va a estar en esa batalla por las siguientes 3 horas. ¿Qué te está comunicando eso? Soy un pecador. Así con esos ojitos, así usando pañalitos. Lo que te está comunicando, o sea, es la batalla. Y luego el niño crece y empieza a gatear. No vayas para allá. No, para allá va a ir. Y tú dices, este chamaco no me entiende. ¿Por qué es que está yendo para allá? Porque es un pecador. No metas tus dedos en el contacto, ahí va a estar. Y tú dices, no entiendes que te vas a electrocutar. No entiende el electromagnetismo y las leyes de la física. Pero su pecado está diciendo, aquí estoy presente. ¿Lo ves? Entonces el hombre peca porque es un pecador por un lado. Segundo, el hombre peca por elección propia. Cuando ya está grandecito, cuando ya sabe que ha logrado por años obtener el beneficio de sus padres porque llora, entonces te vas a encontrar a un niño de 10 años que todavía está haciendo, no sé cómo le quieras llamar, rabietas, o está haciendo sus cosas allí, pero quiere imponer su voluntad a través de lo que le ha funcionado por una década. ¿Lo ven? Peca porque es un pecador, pero llega un momento en el que ese pecador elige pecar. Cualquier camino hacia el perdón de pecados fuera de Cristo no sirve. No sirve. Por eso es que la religión no puede lograr lo que Cristo logra. Por eso es que las buenas obras no pueden lograr lo que Cristo logra. Por eso es que la moralidad o los valores o todos nuestros intentos no pueden lograr lo que Cristo logra para nosotros en su sacrificio. Así que solo Cristo nos da verdadera limpieza y proporciona la seguridad de nuestra relación correcta con Dios. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. ¿Cómo es este sacrificio? Número 1, este es un sacrificio que quita el pecado. Versos 2 y 4. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Vean cómo en el nuevo pacto un solo sacrificio pudo limpiar nuestras conciencias definitivamente. Y el autor usa una pregunta retórica aquí. ¿No habrían cesado de ofrecerse ya los adoradores, de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Bueno, la respuesta, como a toda pregunta retórica en la Biblia, es un no. El autor lo que está haciendo con esta pregunta es resaltar la insuficiencia de los sacrificios levíticos. ¿Cómo eran esos sacrificios? Bueno, había sacrificios diarios, había sacrificios semanales y había sacrificios anuales. Pero pareciera ser que el pecado nunca cesaba, porque mientras hubiera pecado, entonces tenía que haber sacrificios. Mientras hubiera pecado, había sacrificios. Si los israelitas pecaban, entonces había sacrificios. Entonces los sacerdotes nunca descansaban, por eso es que siempre estaban de pie, porque tenían que estar ofreciendo sacrificios permanentes a Dios. El recordatorio año tras año apunta al día de la expiación. ¿Se acuerdan? El día de la expiación era este día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ministrar.
¿Qué le recordaba el día de expiación a la nación de Israel? El pecado. Le recordaba que una vez más el estándar de la nación había sido pecado, no santidad. Entonces, ¿qué distinguía a la nación de Israel bajo el antiguo pacto? Lo distinguía su pecado. ¿Qué debe distinguir al pueblo de Dios el día de hoy por la gracia y la misericordia de Cristo? Lo que nos debe distinguir es la búsqueda de la santidad. ¿Sabemos que vamos a pecar? Sí, pero lo que nos debería distinguir es, estamos en la batalla frontal y estamos buscando nuestra santidad. A veces esa línea es muy delgadita y es una línea, para algunos, es una línea que les permite pasar al otro lado, pero no debe de ser así para nosotros. Esos sacrificios semanales, diarios, anuales, no estaban realmente perfeccionando al penitente, ni lograba que el penitente se acercara libremente al trono de Dios, por una razón. La ley no era un fin en sí mismo. La ley no era un fin en sí mismo. La ley estaba apuntando o mostrando un bien futuro. Así que los sacrificios del antiguo pacto, con toda su sangre, no podían quitar el pecado. Ve el libro de Levítico, ve el libro de Números. Sangre, más sacrificios, más sacrificios. Velo en la presentación del templo de Salomón. ¿Cuánta sangre hubo allí? Si por litros de sangre hubiera sido, ellos hubieran solucionado su problema del pecado, pero no fue así. Es similar a lo que pasa el día de hoy con muchas personas que creen que por obras van a alcanzar la salvación. Si por cantidad de obras fueran, entonces algunos ya estuvieran salvos, pero no es así. Usted ha escuchado esa expresión cuando alguien vuelve a hacer una buena obra. Entonces usted ha escuchado esa expresión de, con eso acabas de asegurar el cielo. Y la otra persona así, con una humildad ridícula y falsa, dice, pues no lo hice para eso, pero por acá por adentro está diciendo, yes, sí. Y otros lo ven. Les digo que todos tenemos a un católico adentro, aunque no lo queramos reconocer. Es decir, un sistema de obras gobernándonos por dentro y decirnos, debes verte bien. Pero no sucede así frente al sacrificio de Cristo. La realidad es que el sacrificio de Cristo quita los pecados para siempre. Aunque ellos tuvieron bajo el antiguo pacto un perdón judicial, es decir, a sabiendas de que vas a regresar, te voy a perdonar por un ratito. Es decir, un perdón que no quitaba la culpa del corazón. Pero las personas nunca experimentaron el testimonio interno de ese perdón. Para que el sacrificio fuera aceptado por el Padre, se necesitaba un equivalente apropiado. Y este es un término que claramente Hebreos nos lo ha dicho una y otra vez. Es decir, para que hombres fueran 100% salvos, perfectos o completos, se requería un sustituto similar. Por eso es que el sacrificio en el Calvario no es el sacrificio de un toro, no es el sacrificio de una paloma o de un macho cabrío, es el sacrificio de un ser humano que nos distingue claramente del Hijo de Dios y de nosotros. Bueno, que solo Él es 100% Dios y 100% hombre, pero en su calidad de hombre, Cristo se dio por nosotros en toda su humanidad, aunque su divinidad quedó intacta. ¿Lo ven? Su divinidad estaba intacta, pero Él se dio por nosotros como humano. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero,
sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Lo ven? Él se dio como nuestro sacrificio para entonces poder salvar a hombres. Él es el pionero de la salvación, Hebreos capítulo 2. Él nos salva y entonces Él va delante de nosotros. Y cuando se presenta delante del trono de la gracia de Dios, entonces dice, ahora voy a traer a muchos hermanos y hermanas, Hebreos 2, 9, 10, porque yo morí en la calidad de un ser humano. Entonces eso es lo que el autor está mencionando aquí. Y Romanos 8, verso 12, nos dice claramente lo que Pablo cree de esto. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. ¿Cómo debemos de vernos como creyentes salvos por la misericordia y por la sangre de Jesús? Debemos vernos como deudores. Somos deudores del Señor. Y te tengo noticias, no hay ninguna forma de pagar esa gran deuda. Nomás le abonamos al Señor, nada más. Pero no hay una forma de decir, Señor, ya terminé de pagar la salvación. Nomás, abonitos bien pequeñitos. Estamos peor que con la Coppel. Pequeñitos, pequeñitos. Entonces, número 1, lo que el sacrificio de Cristo hace es quita el pecado. Número 2, reemplaza el antiguo sistema. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Cristo puede quitar los pecados. Solamente. Vean la palabra ahí, por lo cual, que introduce el verso 5. Y ese por lo cual sirve nuevamente como una bisagra que introduce el punto anterior. Puesto que la ley y los sacrificios no pueden perfeccionar al penitente, no pueden lograr que el penitente se acerque a Dios, entonces Cristo vino a darse a sí mismo. Así que el autor toma lo que ya leímos de Salmo 40 y mayormente toma el verso 6 y 8 y nos explica por qué Cristo vino al mundo. Obsérvalo bien, los 4 términos de estos versos representan al sistema levítico: sacrificio y ofrenda. ¿De dónde sabían los hebreos acerca de sacrificios y ofrenda? De la adoración en el Antiguo Testamento. Holocaustos y expiación. ¿De dónde sabían los hebreos eso? Del sistema levítico. Un sistema basado en sacrificios, ofrendas, holocausto y expiación. ¿Qué está haciendo entonces el autor de Hebreos con el Salmo 40? Lo está leyendo, está haciendo uso de su teología bíblica, está haciendo uso del conocimiento que él tiene del Salmo 40, pero lo está haciendo a la luz del sacerdocio de Cristo. Es decir, lo que él está haciendo es leer el Salmo 40, traer estas 4 expresiones del Salmo 40 y él dice, pero no ya más aplicado al tabernáculo. Ahora solamente aplicado a Cristo. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra ofrenda, Él es nuestro holocausto, Él es nuestra expiación. Ahora, si tú lees el Salmo 40 claramente tiene un contexto.
Es un salmo de devoción personal. David está en una decisión clara que debe tomar. Entonces es una devoción personal. Y David está hablando en este salmo acerca de cómo Dios lo ha liberado de sus enemigos. Un pecador, cuando está en tinieblas, cuando está sin la luz de Cristo, no identifica a sus verdaderos enemigos. No identifica el vicio o el pecado que lo distingue como un enemigo. Por eso el alcohólico piensa que el alcohol es su gran amigo. El drogadicto piensa que la droga, la rama o lo que se tome o lo que se fume es su gran amigo. Por eso el adúltero piensa que las muchas mujeres son sus grandes amigas. Pero cuando el Señor abre nuestros ojos, entonces nos damos cuenta de algo. Estos no son nuestros amigos. Estos son nuestros enemigos. Nuestros enemigos. Entonces David estaba enfrentando enemigos reales, hombres que querían verlo muerto. Y entonces David está clamando delante de Dios y le está diciendo: rescátame de mis enemigos. Líbrame de mis enemigos, por favor, Señor. Y cuando el Señor interviene en la situación en la que David se encuentra, entonces David le comunica algo al Señor y le dice: no solo sacrificios y holocaustos voy a traer a tu presencia, sino que ahora yo mismo, David hablando de él, yo mismo me voy a dar a ti como una ofrenda real. Es decir, en otras palabras, aquí está mi vida, es tuya, te pertenece. Y entonces David utiliza una expresión para decir que quiere tener un oído atento para hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros sabemos que David falló. Sabemos, porque la Biblia no calla de sus pecados. Adulteró, asesinó, censó al pueblo cuando Dios no le pidió que lo censara. Y algunos dicen: válgame, en una situación tan sencilla como un censo, Dios se enojó. Bueno, es que Dios nunca le pidió a David que se convirtiera en un estadista. ¿Qué revela el censo detrás del corazón de David? Bueno, David quería sentir la fortaleza, la seguridad que a todo gobernante le da saber con cuántos hombres cuenta para la pelea. Y Dios, por otro lado, había estado con David sin necesidad de ningún tipo de ejército. ¿Se acuerdan del famoso ejército de David? Está David huyendo por un lado, Saúl lo está persiguiendo, llega a una cueva y en esa cueva encuentra a su famoso ejército de unos cuantos cientos de hombres. ¿Se acuerdan de los distintivos de ese ejército? Los amargados, los endeudados, los arruinados. Y ahora David tiene a su primer gran ejército. ¿Qué esperanza puede tener el próximo rey de Israel de un ejército tan quebrado como ese? Bueno, no mucho. Sin embargo, nuevamente la historia bíblica te demuestra algo. Dios no necesita grandes ejércitos, Dios no necesita grande carisma, Dios no necesita grandes cosas para hacer una gran obra. De la nada el Señor hace algo. De la nada. Entonces David está diciendo: Señor, líbrame de mis enemigos. Y cuando Dios lo libra, entonces él dice: Señor, la ley me dice que yo debo traer sacrificios a ti por esta gran obra que tú acabas de hacer. Pero ahora yo quisiera decirte que yo mismo voy a hacer esa ofrenda, que yo mismo me entrego en el altar del sacrificio. Y por eso, Señor, te pido un oído atento para siempre obedecerte. Buen intento, buen deseo. Hablaba bien de David, pero finalmente no pudo hacerlo.
Entonces, el autor de Hebreos recoge estas palabras de David, trae de su lectura personal del libro de los Salmos esto y lo aplica a Cristo. Toma esta idea del sistema levítico que ha venido desarrollando y ahora lo aplica a Cristo. Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es el holocausto, Él es la expiación. Así que lo que Él está diciendo es, todos los sacrificios del Antiguo Testamento finalmente se cumplieron en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él subió a la cruz. Cuando Cristo fue a la cruz y como David dijo, no voy a traer ofrendas, yo mismo soy la ofrenda. Cuando Él sube a la cruz y declara sus palabras, consumado es. Todos los sacrificios de cientos y de miles de años atrás, entonces tienen su realidad en la persona de Cristo. Ya no hay un perdón judicial para el pecador, ahora hay un perdón absoluto. Ahora hay un perdón que quita el pecado de nosotros y que lava y limpia nuestras conciencias. Juan Calvino declaró de esta cita o de estos pasajes, los sacrificios eran símbolo y promesa de una purificación real que no podían lograrse de forma permanente por ser de animales, sino solo de forma definitiva por el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Esos sacrificios eran externos, pero jamás llegaron al alma. Entonces tenemos que reconocer esa verdad. Los cientos y los miles de sacrificios del Antiguo Testamento fueron externos, pero jamás llegaron al alma. Ahora, no sé si ustedes han leído, hay muchas citas, yo solamente voy a mencionar dos. Pero aún en el Antiguo Testamento tú identificas que Dios no quería sacrificios externos, sino que lo que realmente Dios quería es que su pueblo lo obedeciera. ¿Has leído algunos pasajes? Yo creo que sí. Por ejemplo, está Oseas 6:6, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Bueno, pero todavía el sistema levítico está de pie en días de Oseas. Y el Señor ya está diciendo, yo me deleito más en que tú me obedezcas a que tú tengas tus holocaustos correctos. O véanlo en Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con los holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agrada el Señor de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y vean la sentencia del profeta. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Por qué habla de andar humildemente con tu Dios? Bueno, hermanos, porque todo lo que es externo nos puede llevar a orgullo. Todo lo que hacemos de manera externa nos puede llevar a orgullo. Por ejemplo, si tú eras un penitente en días del sistema levítico y tú ibas caminando hacia el tabernáculo y llevabas allá a tu animalito, llevabas ahí a tu becerrito, tú ibas volteando a los lados y decías, mi becerro es mejor que el tuyo. ¿Qué es eso? Orgullo. Yo sí alimenté bien a mi becerro. Digo, ya no sabes dónde pararte, ¿no? El día de hoy, hermanos, escúchenlo bien, sin raspar muebles. El día de hoy hay perros que comen mejor que humanos. Hay gatos que comen mejor que humanos. No más. Yo no he visto a nadie, pero yo he visto a unas personas comprando unos costalotes que nomás por puro morbo yo me asomo y digo, ¿cuánto vale?
Yo digo, este perro come mejor que muchos humanos. Y eso promueve un orgullo en nuestras vidas. Y lo mismo producía en el día de los levitas. Entonces la gente se acercaba, la gente podía, a lo mejor había quien llevaba animalitos por cualquier cosa, pero eso promovía un orgullo dentro de su entorno, de su comunidad. Y eso no dista mucho del día de hoy. Si tu acercamiento al Señor, si lo que tú haces para la iglesia, si lo que tú haces por el Señor, si lo que tú haces en la búsqueda de agradar al Señor tiene como mente impresionar a otros, permíteme decirte algo, sí vas a impresionar a muchos humanos. Y muchos humanos van a decir, wow, este hermano qué piadoso es. Al único que no vas a impresionar es a Dios. Entonces despreocúpate, sigue agradando al ser humano. Noticias, Dios está viendo a otros, no te está viendo a ti. Porque Dios no quiere que lo que nosotros hacemos por Él o para su causa tenga como motivo número uno la búsqueda de yo agradar o de crecer en orgullo, sino de agradarlo solamente a Él. Entonces, Dios proveyó en Cristo el sacrificio superior. ¿Cómo sabemos que ese sacrificio fue superior? Porque Él entregó su cuerpo completo por nosotros. Su cuerpo fue su ofrenda misma. Los oídos abiertos a los que el Salmo 40 está refiriendo indican el cuerpo de nuestro Señor listo para obedecer al Padre. El Señor entregó no solo su oído el día que murió por nosotros, el Señor entregó su cuerpo completamente. Ahora en el verso 9 tenemos un entonces, que es lo que marca que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Es entonces del verso 9 nos está diciendo, entonces la voluntad de Dios se está cumpliendo en la vida de su Hijo amado Jesús. Y el autor utiliza la palabra ahí, abolir, para dar fin al sistema levítico. Esa palabra griega, anayero, que significa quitar o destruir. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con el sacrificio de su Hijo amado Jesús en la cruz? Está quitando o está destruyendo el sistema levítico que hacía que los penitentes se acercaran a Dios por medio de rituales externos. No más, dice el Señor. Ahora solo el pecador tiene una manera de llegar a mi trono: la perfecta obra y persona de mi Hijo amado Jesús. Entonces Jesús concluyó la era de los sacrificios, dado que el suyo es el sacrificio perfecto. Él concluye la era de los sacrificios porque su sacrificio es el sacrificio perfecto. Y nos lo hace saber en el verso 10 con la expresión una vez y para siempre. Una expresión que antes de tomar la cena del Señor fui a las 5 veces en que el libro de Hebreos nos lo está comunicando. Es una palabra importante o una expresión importante en la epístola a los Hebreos porque anuncia que el sacrificio de Cristo es definitivo. Hebreos 7:27, 9:12, 9:26, 9:28 y el 10:10. Una vez y para siempre. Un adverbio en griego que significa de una vez por todas. Es decir, su solo sacrificio de una sola vez y por todas alcanza para salvar a pecadores. ¿A cuáles pecadores? ¿A los que vieron cuando Jesús murió en el Calvario? No. ¿A cuáles pecadores? ¿A los creyentes de la iglesia del libro de los Hechos? No. ¿A cuáles pecadores? ¿A los creyentes del primer siglo, del segundo, los que murieron en el circo romano? No. De una vez y para siempre comunica que el sacrificio de Jesús en el Calvario es un sacrificio eterno. Por lo tanto, la salvación tiene poder para salvar a un pecador en todas las edades futuras, hasta que Cristo venga, una vez y para siempre. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 6:10, porque en cuanto a aquel que murió,
murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. O también Pedro lo comunica en el 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que el sacrificio de Cristo es siempre eficaz. Es siempre eficaz. Tú tienes a un pecador frente a ti. ¿Llegaste allí a sabiendas de su pecado? ¿O llegaste ahí por rebote? Y cuando ese pecador, por la gracia de Dios, comienza a exponer todo lo que él ha hecho en sin Cristo, tú dices, híjole, ahora sí me encontré con un pecadorzote, ¿no? Porque comienza a comunicarte, yo hice esto, yo maté así, yo así, yo acullé, y tú dices, ay, Señor. Y tristemente, hermanos, muchos a veces nos dejamos impresionar por los pecados de las personas y decimos, ay, Señor, aquí sí se ocupa mucha gracia. Una vez y para siempre. Esa expresión una vez y para siempre no te está preguntando cuáles son los pecados que van a ser lavados. No te está preguntando si ese pecador era un pecador un tanto moral o un tanto ético. Todos los pecados, su sacrificio es eficaz. Y cuando Él abre el corazón, cuando Él apertura el corazón de un pecador para salvarlo, entonces, mi hermano, no le pongas límites al Señor. La voluntad de Dios en Cristo Jesús trajo una salvación rotunda. ¿Se acuerdan de Jesús orando en Getsemaní unas horas antes de su sacrificio? Y Él está diciendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero inmediatamente Él reconsidera y dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esa perfecta voluntad del Padre sobre su Hijo Jesús conllevaba el hecho de morir en la cruz. Vean cómo Juan capítulo 10 nos muestra claramente que Jesús está entregando voluntariamente su vida. Es decir, Él no fue una víctima involuntaria de la dura justicia de Dios, sino que Dios estaba actuando con y en Cristo, y entonces el Hijo cumplió su parte libremente. Es decir, el Hijo fue libremente a la cruz a morir porque esta era la voluntad del Padre, no era algo involuntario. Así que este sacrificio quita el pecado de nuestras vidas, reemplaza el antiguo sistema, y tercero, lo que este sacrificio está haciendo es traer perfección. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Salmo 110:1, otra vez. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, en el fin de la era escatológica. Verso 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Otra vez, nos hizo perfectos, completos, nos salvó para siempre a los que son santificados. Ahora se contrasta aquí sacerdotes de pie y un sacerdote sentado. Claramente está habiendo una diferencia entre los cientos y miles de sacerdotes del antiguo pacto y un solo sacerdote del nuevo pacto. Aquellos permanecían de pie porque tenían que seguir chambeando, porque mientras más pecado había en el pueblo, más chamba había en el tabernáculo o en el templo. Pero cuando Jesús se presenta y ofrece sacrificio, Él llega al tabernáculo celestial. ¿Y qué hace? Se sienta. Porque Él está descansando de su labor como sacerdote, en el sentido de que su obra de salvación es perfecta. Él está sentado entonces, declarando bajo su señorío,
bajo su autoridad, que ahora Él es Rey y Señor de su iglesia. Esto comunica que su sacrificio es suficiente para todas las edades. Es decir, no hay nada más que Él tenga que hacer para que la gente sea salva en unos 20, 30 o 40 años y Él no viene por su iglesia antes. ¿Lo ven? Así que los versos 12 y 13 resumen el argumento del capítulo 9 y 10 y nos hace ver algo. Está sentado a la diestra de Dios Padre, pero eso no comunica una situación de que Él ya no está haciendo nada, porque ya hemos dicho bastante y hemos hablado bastante del ministerio intercesor de Cristo. La manera como Él está ministrando para su iglesia el día de hoy es, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Ya no va a morir, ya no va a bajar para volver a ir a la cruz, ya no va a agregarle nada más a su sacrificio porque su sacrificio es perfecto. ¿Qué va a hacer? Va a seguir intercediendo por ti y por mí hasta que seamos llevados a la presencia de Dios. F.F. Bruce dijo que Cristo es un sacerdote sentado y eso es la garantía de una obra terminada y de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Así que en el verso 14, santificados posicionalmente en la conversión. Lo que tenemos ya en el verso 14 es cómo es que tú y yo somos santificados posicionalmente en la conversión. Nuevamente, no es santificación progresiva. Esta santificación es utilizada por el autor de Hebreos con varios sinónimos a lo largo de la carta. Purificados, santificados, hechos perfectos o hechos completos por Dios. ¿Cómo logra una persona, cómo logra un pecador a la luz de esta epístola ser purificado, ser santificado, ser perfecto y ser completo? No hay manera. Todo esto es alcanzado solo cuando venimos de rodillas a los pies del Calvario. Todo esto es alcanzado para nosotros por la obra de Cristo y no de ningún ser humano. Esos términos que usa el autor a los Hebreos son asumidos o son tomados también dentro de la literatura paulina. Solo que Pablo conoce este término o presenta mayormente este término como ser justificado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Observa que esta justificación es algo posicional, es algo que pone al pecador en paz con Dios. Romanos 8:30, así que a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, santificó, perfeccionó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, permíteme reconocer algo del verso 14. Jesús no vino para mejorar a ningún ser humano, sino que ha perfeccionado a los que están siendo santificados. Un evangelio mal predicado es aquel que ofrece lo siguiente: ven a Cristo y vas a ser mejor. Basura. Basura. Psicología envuelta con un par de pasajes bíblicos. El Señor no vino a mejorar a nadie. Si tú has creído hasta el día de hoy que el Señor apareció para mejorarte, entonces permíteme predicarte el evangelio. El Señor apareció para salvarte, para quitar el pecado, no para mejorarte. No, el Señor no nos da, no sé si existe en el mercado, cuando yo era un niño escuchaba este término, pero el Señor no apareció para darte un mejoralito. Él no derramó su sangre para lanzar aspirinas, para que el dolor de cabeza te sea quitado. Pero un evangelio mal predicado ofrece eso. Vas a ser mejor. No, mi hermano. Vas a ser salvo. Salvo de la ira de Dios, salvo del infierno, salvo del pecado, del sistema de este mundo, salvo de ti mismo. No,
Alguien que llega a esa realidad no necesita mejorar. Alguien que llega a esa realidad necesita un cambio total de corazón. Y eso solo lo alcanzamos en la perfecta obra de Cristo. Ahora, ciertamente estamos seguros de que va a haber una batalla y una tensión entre la obra concluida por Cristo y nuestro propio pecado. Pero cuando el pecado asalta a la vida de un creyente, entonces hacemos bien en creer que Dios nos ha perdonado y en disfrutar del perdón de Dios sobre nuestras vidas. ¿De qué pecados te perdonó el Señor? Pasados, presentes, futuros. Entonces tú estás lidiando una batalla con tu propio pecado. Hermano, tienes que creer lo que las escrituras te dicen. Dios te perdonó, no por algo que tú hiciste, no por algo que tú alcanzaste. Dios te perdonó por la sola obra de Jesucristo. Vamos a seguir peleando contra el pecado y eso va a causar mucha desilusión y mucha frustración para nosotros en algunos momentos de la vida. Posiblemente cuando enfrentas un pecado cíclico en tu vida. Cuando enfrentas algo que experimentaste en noviembre del año pasado, le diste la vuelta al chicote y llegaste a noviembre y otra vez te das cuenta, ¡pic!, estoy donde mismo. Y los cristianos nos frustramos, nos desilusionamos, nos amargamos cuando nos damos cuenta que en noviembre otra vez llegó, por dar un mes, no me vean raro, ni me están algunos así como diciéndole entró el de la profecía, no me vean raros, por dar un mes les estoy diciendo, vuelve el chicote otra vez y tú estás diciendo, va de nuevo. Mi hermano, necesitas creer y aceptar el perdón de Dios para tu vida. La solución a la desilusión, la solución a la frustración, la solución a la amargura de nuestras vidas está en reconocer la perfección que Dios trajo a nuestras vidas en la cruz. Spurgeon dice de este verso, la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nosotros. Por tanto, estamos ante Dios en un estado de perfección. Somos siempre perfectos en Él y aptos para acercarnos ante el trono de Dios, aunque tengamos dudas y pecados. Observa esta cita, porque es muy cierta. Lo primero que un hijo de Dios enfrenta cuando ha vuelto a pecar en algo que es cíclico es su alejamiento de Dios. Ya no quieres orar, ya no quieres leer la Biblia, ya no te quieres congregar, porque piensas que todos nosotros sabemos de tus pecados, pero no opera así. Entonces lo primero que se va es ese deseo que el salmista tiene en el 42 cuando dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed mi alma de ti. Entonces él comienza a decir, lléname de ti. Entonces, ¿qué está haciendo el pecado contigo y conmigo a pesar de la cruz y del sacrificio de la cruz? Presentándote una batalla que es real. Pero entonces, qué maravillosa seguridad me da el verso 14. Su sangre me limpió y estamos anclados en Cristo. Y por esa razón, a pesar del estado en el que encuentro, a pesar del pecado en el que me encuentro, me puedo acercar al trono de la gracia. ¿Cuál es la promesa? Y lo vamos a ver en el verso 19 y 20. ¿Cuál es la promesa que viene detrás de eso? El autor está diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Trono de gracia. Gracia y misericordia provienen de su trono. Y número 4, es un sacrificio que da perdón total. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado.
El autor está citando Jeremías 31, 31 al 34 para decirnos acerca de la revelación de un nuevo pacto. El Espíritu Santo está dando testimonio de esa revelación. Pero hay que leer claramente esto. El nuevo pacto era nuevo, ¿sí? El nuevo pacto era nuevo, pero no era una revelación nueva. El nuevo pacto era nuevo. La palabra nuevo comunica que era nuevo, pero no era una revelación nueva. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento estaba indicando Cristo. Es decir, no es de Pablo, no es del autor de los Hebreos, no es del autor de los autores de los Evangelios diciendo, ha llegado una revelación nueva. Bueno, es lo que conocemos como la continuidad y la discontinuidad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento continúa mostrando a Cristo, pero aquí vemos la discontinuidad de los sacrificios. Ya no nos acercamos por medio de los sacrificios levíticos, porque tan solo eran una sombra de una realidad que se obtiene en Cristo. Así que el distintivo de este nuevo pacto es la gracia soberana de Dios. Y a través de esa gracia, ahora Dios está escribiendo sus leyes en el corazón del pecador, del que ha sido salvo. Está escribiendo sus leyes en nuestra mente. Y es por eso que ahora nos rendimos a su voluntad, solo por su gracia. Así que, hermanos, el sacrificio y la sangre de Jesús logran todo lo necesario para nuestra salvación. Y si el sacrificio de Jesús ha logrado todo lo necesario para nuestra salvación, entonces ya no nos acercamos a Él por medio del sistema levítico. ¿Puedes darte cuenta de eso? ¿Puedes darte cuenta de la batalla que ellos tenían? Algunos queriendo regresar a matar ovejitas y al sistema levítico, cuando el autor de los Hebreos está diciendo, ya acabó, ya terminó. Pero la religión, la religiosidad es esta búsqueda de hacer cosas solo para agradar a Dios. Mi hermano, ¿agradamos a Dios recibiendo el sacrificio pleno de Jesús? Aunque yo no haga absolutamente nada. Y no quiero que esa expresión se malinterprete en el sentido de que como cristianos no tenemos que hacer nada. Pero si tan solo una persona llega y entiende que fue por la persona y por la obra de Cristo que yo soy presentado delante del Padre de manera adecuada, te vas a dar cuenta de algo. Tú no hiciste nada por eso y sin embargo la persona y la obra de Cristo, Dios mirándote a través del sacrificio de Cristo, te presenta como perfecto delante de Él. ¿Cuál debería ser la respuesta de un creyente ante esa realidad? Servir a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios, acercarte a Dios. Pero aún si no lo hicieras, por una u otra razón, si el Señor te está viendo a través de su Hijo, tú eres perfecto. Y número 2, que va a ser muy rápido porque es un resumen de lo que ya dijimos. ¿Qué hemos recibido en el sacrificio de Cristo? Número 1, libertad y perdón del pecado. Ya no tenemos que esperar para tener esa libertad. Ya no tenemos que esperar el día de la expiación. Ya no hay por qué esperar todo un año para recibir perdón. Esa libertad y ese perdón se nos da por la gracia de Dios. Entonces ponemos nuestra fe en Cristo. Y hacemos bien en recordar una y otra vez que es por la vida de Cristo, por la persona de Cristo, jamás por mérito humano, que nosotros tenemos libertad y perdón del pecado. Número 2, de este sacrificio perfecto de Cristo obtenemos una conciencia purificada. Ahora, claro está que Satanás nos presenta una batalla en el área de nuestra mente. Va a traer recuerdos de tu pecado, va a buscar condenarte, pero entonces tú tienes que recordarte algo. Dios me perdonó. Dios ha dado la espalda a mi pecado.
Entonces, ¿qué hacemos cuando Satanás nos presenta esta batalla? Mira con claridad la obra definitiva de Cristo. Mira con claridad la obra definitiva de Cristo, porque en Él estamos seguros. Número 3, somos personas perfectas. Verso 1 y 14 nos recuerdan lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para que los adoradores fuesen completos o salvos. Ahora es posible porque posicionalmente estamos en Cristo. Ahora somos completos o adecuados por el sacrificio único de Cristo y gozamos de comunión con Dios por la obra con su Hijo. Y número 4, tenemos un Dios que olvida. Y eso es difícil de entender para muchos. Un Dios que olvida. Uno de los atributos que se distingue de la persona de Dios es que Él es omnisciente. Ser omnisciente significa que Él lo sabe todo. Entonces, mi hermano, Él sabe tu pecado, Él sabe el mío, Él sabe nuestros pecados. El autor cita a Jeremías y Jeremías lo que está diciendo es: nunca me acordaré de tu pecado. Entonces voy a hacer esa comparación. Por un lado, voluntariamente ofrece su cuerpo como la ofrenda del sacrificio perfecto. Voluntariamente ofrece su cuerpo. Por otro lado, voluntariamente decide olvidar tu pecado. No es que no lo sepa, porque si no lo sabe, entonces ha dejado de ser omnisciente. Pero voluntariamente decide no recordar tu pecado. Es decir, Dios nos perdona completamente, poniendo en nuestros pecados el sello de que ya se ha ocupado de ellos. Es como cuando estás comiendo en un restaurante, allí está alguien que tú conoces, te lleva a la delantera unos 10, 15 minutos de tu comida. Al final, cuando tú llamas al mesero para pedir la cuenta, entonces el mesero te dice: señor, su cuenta ya está pagada. Dices tú, ¿quién la pagó? Alguien se ocupó de ella. Cristo ya se ocupó de tu pecado. ¿Por qué quieres pagarlo tú? ¿Por qué quieres seguir insistiendo en eso tú? Entonces, solo Cristo puede quitar pecados y removerlos completamente. Se encontraron en una reunión un pastor cristiano y un psiquiatra que era cristiano. Al final de esa reunión, el pastor y el psiquiatra comenzaron a hablar de ciertas cosas y entonces el psiquiatra dijo esto: el problema de la psiquiatría es que solo puede tratar con los síntomas, puede quitar los sentimientos de la culpa, pero no la culpa. Es semejante a un joven que se droga para olvidar sus problemas. El paciente puede terminar sintiéndose mejor, pero tendrá 2 problemas en vez de 1. En cambio, cuando un pecador confía en Cristo, todos sus pecados son perdonados. Problema número 1 solucionado. Segundo, la culpa es quitada y el asunto se arregla completamente. Este pasaje que hemos leído salvaguarda el carácter único del sacrificio de Cristo y define nuestros sacrificios simplemente como una expresión de agradecimiento al Señor y no como el medio para asegurar la salvación. Vean cómo Pablo lo dice en Colosenses 2:10. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder
y autoridad. Así que, hermano, cuando lees una vez y para siempre, cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al pecador, y así será en todas las edades hasta su retorno. Ahora, posiblemente has escuchado este mensaje y tú crees que tus pecados han sido lavados, pero si todavía hay culpa, entonces tú no has aceptado totalmente la salvación que Dios ofrece. Y por eso hay tanta gente buscando en formas externas lo que el Evangelio da. El Evangelio quita nuestros pecados, sí, pero el Evangelio también quita la culpa. Entonces, en una batalla, en una era de tantas opiniones, en una era donde los títulos impresionan y a veces la gente nos dice ve para acá y ve para allá, y a veces estamos tratando de lidiar con nuestra culpabilidad, pero en el lugar incorrecto. Hermanos, la sala de un psicólogo, la sala de un psiquiatra no es el mejor lugar para tratar con la culpabilidad en la vida de un creyente. Hay un lugar donde nuestro pecado y nuestra culpabilidad debe de ser tratado: a los pies de la cruz. A los pies de la cruz. La culpa no se irá por un montón de medicinas. Cuando el efecto pase, la culpa va a estar allí. Pero el perfecto sacrificio de Cristo quita el pecado y quita la culpa. Y me atrevo a pensar que muchos el día de hoy tenemos la información del Salvador, pero no tenemos la realidad de esa salvación aplicada a nuestras vidas. En otras palabras, lo leemos y decimos: wow, qué bueno que Él murió, porque si no hubiera muerto, entonces no podría celebrar Semana Santa. Si Él no hubiera encarnado, entonces no podría celebrar Navidad. Muchos lo hacen y no creen en Cristo. Pero tú tienes que creer y abrazar el mensaje de la cruz, que quita el pecado y que quita la culpa que el pecado trae a nuestras vidas. Señor, venimos ante ti porque eres poderoso para librar nuestras almas de toda condenación. Y como Pablo dice en Romanos 8, ya no hay más condenación para los que están en Cristo, para los que viven según el Espíritu y no según la carne. Así que afírmanos, afiánzanos en ti y permítenos luchar en nuestro interior hasta que tú nos llames, y recordarnos que hemos sido completos en ti, y recordarnos que hemos sido perfeccionados. Y cuando el enemigo de nuestras almas brota para recordarnos el pecado, entonces poder pararnos firmes para decir: estoy completo en Cristo, no me falta nada. Señor, hay tantas voces ajenas que me recomiendan hacer tantas cosas, que me recomiendan ir a tantos lugares donde poner mi esperanza, mi confianza, mi seguridad. Y yo sé, Señor, que todos bregamos con ello. En algún u otro momento de la vida luchamos con enemigos que quieren desviarnos de nuestra sincera fidelidad a ti. Pero entonces hacemos bien en recordar: hay un lugar donde conviene que todos nosotros estemos. Y ese lugar es ese mismo monte donde tú subiste para ofrecer tu cuerpo completamente en sacrificio por nosotros. Así que ayúdanos a vivir hoy, a vivir mañana, a vivir la próxima semana, a vivir el próximo año, a vivir hasta que tú nos llames a tu presencia, al pie de la cruz, reconociendo que tu sacrificio es superior y es suficiente, no importando la edad,
no importando la era, no importando el tiempo en el que tú salves a un pecador. Una sola vez y para siempre, Señor. Una sola vez y para siempre. Estamos agradecidos por eso, Señor.